Nosotros continuamos con mucho más de Primera Página, se incorpora a la transmisión y de inmediato le vamos a dar la bienvenida a Tomás Socias, él es analista económico y político, presidente fundador de Cavidea y de la Cámara de la Industria Farmacéutica, articulista de varios medios de comunicación, además ex ministro de Fomento. Señor Socias, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Gracias, Primera ¿cómo Página. estás? Encantado de estar contigo. Hay distintos temas para analizar y conversar con usted y queríamos conocer su opinión respecto de la situación económica que se está viviendo en el país. Yo recuerdo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que en el marco de esta revisión que él está haciendo o hizo del gabinete ejecutivo, dijo que lo económico iba a tener principal objetivo en el marco de esta revisión. De hecho, dijo que iba a iniciar con el gabinete económico la revisión. ¿Qué considera usted es necesario revisar de inmediato en Venezuela? Porque se habla de una de las cifras más altas de inflación del mundo, si no la más alta del mundo, escasez, desabastecimiento de productos, y por otra parte el gobierno diciendo que lo que hay es una guerra económica. Fíjate, yo creo que hay 5 medidas que el presidente de la República puede tomar, no que debe tomar, sino que puede tomar. Eso es una diferencia importante a nuestros economistas tradicionales que dicen se debe hacer, el gobierno debe hacer tal cosa. No podemos dejar de hacer esto. Se puede hacer, yo diría, porque las informaciones que se han trasladado del Ejecutivo Nacional indican que ellos han estimado que la inflación a final de año puede llegar a 84% y que la aceptación del presidente de la República, aunque es muy buena, ha bajado a cerca del 40%. Entonces, en ese marco estarían las medidas que se pudieran tomar en beneficio del país, de la producción nacional y del esquema económico que incluso dentro de cualquier gobierno socialista del mundo se pudiera aplicar. La primera, indudablemente, es un cierto ajuste cambiario, pero no va a haber, lo quiero decir acá, porque se ha creado una falsa expectativa, a veces los mismos ministros han manifestado más intenciones de lo que pudiera haber, no habrá Bueno, pero no cualquier ministro, lo ha dicho el propio vicepresidente para el área económica. Sí, pero Él ha no hablado de una unificación cambiaria, claro, convergencia cambiaria. yo te quiero preguntar, le quiero preguntar al país, ¿qué decisiones abruptas se pueden tomar de nivelar un cambio, o sea, de poner un cambio único a 38, por ejemplo, o por ejemplo, cuando la inflación es 80 y pico por ciento a final de año, cuando el Ejecutivo no quiere llegar a una inflación de 110 o 15%, y cuando la posición de este gobierno, probablemente positiva, es tener mucho cuidado con los sectores populares. Y la aceptación del presidente, aunque es buena, no está en su mejor momento. O sea, ¿usted cree que estas declaraciones, por ejemplo, del ministro y vicepresidente económico Rafael Ramírez, podrían interpretarse solo como un deseo de lo que se debería hacer, pero que realmente difícilmente se concreta? Claro, no, yo creo que el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, está haciendo un trabajo extraordinario y está dando una alerta al país diciendo vamos hacia una unificación cambiaria en la medida de lo posible. Entonces, el primer paso sería ir poco a poco eliminando el 630. El 630 no puede seguir, es un dólar de Walt Disney, un dólar de fantasía, que aunque todavía se mantiene para ciertos sectores prioritarios y fundamentales, es un desagramiento para el Estado. Ese dólar de 630 paulatinamente de aquí a diciembre pudiera ir desapareciendo. Dentro de esa medida cambiaria... ¿Y desapareciendo y pasar a dónde? ¿A CICAD 2 o CICAD 1? Porque usted ha dicho también, por ejemplo, que el CICAD 1 debería ser revisada la tasa y quizás ser elevada. Exactamente. Ese CICAD 1 se piensa o probablemente se podría ir llevando de 11 a 12 a 13 a 14 a 15, paulatinamente también, lo cual daría una realidad mayor del país, muchísimo más dólares al Ejecutivo Nacional para enfrentar los problemas del CICAD 1. Y hay una tesis que no sabemos que se decidirá sobre el presidente de la República para que baje el CICAD 2 de 50. Parece que esta tesis no tendrá la suficiente aceptación del presidente de la República porque con un CICAD 2 a 50 se ha podido pagar casi el 40% de la deuda de PDVSA y esos bolívares han servido para iniciar los programas sociales, las misiones que tanto necesita el presidente de la República para sobre ella construir un piso
económico. Pero ahora fíjese, señor Socias, porque hablar del tema cambiario en Venezuela no es solo un componente económico, es también un componente político. Por ejemplo, hace un par de meses hubo declaraciones de uno de los altos dirigentes del PSV, el gobernador Aristóbulo Istúriz, y él dijo que no iban a desmontar el control cambiario porque si lo desmontaban, tumbaban al gobierno y tumbaban a la revolución bolivariana. Más tesis a mi favor, aunque hay una gran declaradera en muchos de los funcionarios del gobierno, vamos a regirnos por lo que dice el vicepresidente de área económica, por lo que ha dicho el presidente del Banco Central y por lo que ha opinado el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea, Sanguino. Esos tres hombres van hacia las mismas tesis que estamos hablando. Aquí no hay políticas de shock, así que el aumento de la gasolina puede tardar 20 meses, 10 meses en aplicarse paulatinamente. O puede hacerse... O 10 años. El propio presidente Nicolás Maduro dijo que no era un tema o puede que iba a hacerse en pequeñas cantidades, nada más, educativamente casi, pero en pequeñas cantidades. Así que no hay política de shock. Nosotros no vamos a ver una política de shock. Un aumento de la gasolina fuera de la realidad, ni va a haber tampoco una unificación cambiaria como muchos piensan, porque la línea del Ejecutivo Nacional es tener mucho cuidado con los sectores populares, a los cuales, te repito, si la inflación la tienes en cerca de 80 y pico % para finales de año, pudiera llegar a 90%, es difícil que el Ejecutivo, que el presidente en su plan social, donde está iniciando las misiones ahora, permita que una inflación llegue por encima del 100%. Señor Socias, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso me gustaría, por favor, su opinión respecto de este retraso que tiene el Banco Central de Venezuela en presentar las cifras oficiales de inflación. No las presentan, de hecho, desde el mes de mayo, cuando se ubicó en 60,9% la anualizada, entre mayo 2013 y mayo 2014. Desde esa fecha no se conocen más cifras de inflación oficiales de acuerdo al Banco Central de Venezuela, y también su opinión respecto de una posible venta de Citgo y otros activos petroleros de Venezuela fuera de nuestro país. Al regreso continuamos con más de Primera Página, no se retiren.